y luego cómo eso pasó a ser un medio de adivinación, y ahí después como para hacer una historia y unir cómo luego también se va a relacionar con las cartas Lenormand, que eso todavía no lo hemos contado en el programa, pero ya lo vamos a contar. Y ahí entre medio de todo eso surge cómo surge el tarot. Y ahí me gustaría un poco tu visión, tu opinión, tu relato. ¿Cómo surge? Bueno, antes que nada agradecerte por la convocatoria, participar acá en tu programa. Saludo a tu audiencia. Y por otro lado, agradecerte de convocarme precisamente para poder explayarse un poco más y dar más en conocimiento en qué consiste el tarot. Que la gente lo toma como una herramienta adivinatoria, pero hay todo un trasfondo, todo un origen, toda una cosa que va más allá, que trasciende más allá de lo que es la mancia en sí. La mancia, ¿qué significa? El adivinar, que suena muy despectivo, pero en realidad Bueno, literalmente es eso. siempre hay Es una eso. relación Exacto. del brujo o la bruja, digamos, Exacto. con la adivinación, pero creo que todas las mancias, a raíz de tantas cosas nuevas que hemos podido estudiar, porque nosotros hemos podido estudiar y Ujú. aprender un montón de cosas que antes eran más intuitivas, inclusive la intuición se entrena. Entonces, Totalmente. la idea esa de que es utilizado para el desarrollo personal y para la evolución. También ocurre con el café y bueno, con el Exactamente, sí, tarot. eso también se puede traspolar a lo que es el tarot. Bueno, tengo entendido que en el programa anterior estuviste divulgando un poco lo que es la historia. La mayoría de los oyentes seguramente sabrán que hay mucha especulación al respecto del origen del tarot, porque es incierto su origen. Y hay vertientes distintas, hay vertientes de que lo aporta desde Egipto, desde el centro de Europa y también la Europa latina. Pero en concreto lo que a mí más me cierra o el sentido común me hace pensar que es lo más factible, se desarrolla a mediados del siglo XV en el norte de Italia y que toma Tarot como topónimo del río Taro en el norte de Italia, en la región de Ferrara. Como bien dijiste, al comienzo era un juego de élite, de la nobleza. ¿Pero por qué? No porque fuera algo hermético o exclusivo, porque en definitiva, en principio, era un juego de naipes, o sea, no tenía ninguna connotación adivinatoria. Era un juego de naipes como puede ser el truco, la canasta, el bridge. Pero ¿qué pasa? El que confeccionaba esa carta, en principio, era un artesano, un artista, y cobraba mucho por ello. Entonces no tenía un alcance al vulgo. Era para las élites, para las altas esferas. Esto con el tiempo, ¿querés que te haga un poquito de recuento histórico? Claro, claro. Esto con el tiempo, en el siglo XVI, cuando se masifica el tema de las imprentas, los marselleses, muy hábiles, toman esto como una posibilidad de expandir sus negocios y comienzan la impresión de la cartomancia, o sea, de las cartas en sí como las conocemos originariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso? No solo que se estandarice, sino que se popularice también, porque al ser masivo tenía un acceso mucho más espontáneo en la población que le interesaba. Transcurre el tiempo, esto pasa del norte de Italia a Francia, hay un registro en la obra teatral Gargantúa, finales del 16, principio del 17 más o menos, que su actor principal, su personaje principal, él declara que utiliza el juego como tal en París. Y Como ahí, adivinación, o sea, él declara que utiliza el exacto, juego como adivinación. como adivinación, tal cual, tal cual. Esto creo que le da un empuje, dado que vienen, no se olvides, de casi todo lo que fue el siglo XV y el XVI, de Inquisición, o sea, la religión, la Claro. iglesia, es como que perseguía mucho todo esto. Bueno, eso va evolucionando, llegamos al siglo XIX. El siglo XIX tiene tres hitos muy importantes que tienen que ver con el tarot.
Por un lado, hay un arqueólogo francés, Gabelin, que asocia el tarot con no solo la alquimia, sino la cartografía, porque puede hacer una analogía entre los arcanos y lo que se comienza a conocer como de filosofía cabalística. ¿Por qué digo cartografía? Porque lo hace en función como un juego a través de los mapas, o sea, acerca Medio Oriente a Occidente en ese momento. Precisamente ahí hay todo un relato y una historia que yo particularmente estoy desarrollando para el próximo libro, y es relacionar las cartas Lenormand no con el tarot, sino con las cartas que se usaban en esa época en las cortes. Claro. Mira, siempre me pongo a pensar en esto. Todos vimos la serie que lo nombré la semana pasada, Bridgerton, ¿no es cierto? Bueno, todos no, pero algunos. Sí, es muy popular. Claro, y vimos que la reina Carlota era como una reina muy divertida, le gustaba divertirse mucho y ver cosas extrañas y cosas nuevas. Muy mente abierta, muy open mind, ¿no? Dirían, sí, tal cual. Sí, y entonces en esas cortes era donde se llevaban las cosas extrañas, y precisamente, o las personas que hacían cosas extrañas, y precisamente en esas épocas es donde aparece desde el Reino Unido una de las impresiones del tarot Lenormand. Exacto. Y eso está en las copias esas están en el Museo Británico. Exacto. Yo no incursiono. Que todo eso empieza a tener como un significado impreciso. ¿Por qué? Porque la gente viajaba. Los que viajaban eran los nobles. Exacto. Y no había ni los medios para poder divulgar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese episodio que vos contás, que nos ilustró bastante, comienzan a surgir dos escuelas. La escuela francesa de tarot y la escuela inglesa. Toma la ventaja la escuela inglesa, ¿por qué? Porque a mediados del siglo XIX comienzan a surgir las sociedades herméticas y esotéricas. Entre ellas, en 1888, surge la Golden Dawn. Golden Dawn quiere decir en inglés el amanecer dorado o el alba dorado, que se especifica y direcciona todas sus logias, todos sus conocimientos, toda su actividad en el esoterismo y principalmente en el tarot. Vamos a decir algo, vamos a aclarar algo para aquellos oyentes que por ahí no están como muy entrenados en algunas palabras o en algunas expresiones. Sí. Que las escuelas herméticas en general tienen que ver con personas que accedían a un nivel de conocimiento que en esa época, como vos dijiste antes, no era común para todo el mundo. Entonces, los que estaban interesados en estos temas se iban como contactando de alguna manera e iban integrando grupos de intercambio y de estudio, porque no todo el mundo accedía a la filosofía, ni a la lectura de textos, ni a textos en otros idiomas también, ¿no es cierto? O sea, que podían ir como... Por eso cuando se habla del hermetismo, a veces la gente piensa que el hermetismo tiene que ver con algo oculto o secreto, que sí tiene que ver, pero no tan oculto y secreto para el que quiera interiorizarse, digamos, ¿no? No. El término hermético transmutó con el tiempo por ser algo que tenía poca llegada, que era para un núcleo que se dedicaba pura y exclusivamente a esos. Claro, exacto. Bueno, como te nombré, esta sociedad hermética, la Golden Dawn, uno de sus directores, al poco tiempo de formarse, fue Arthur Edward White. ¿Quién es Arthur Edward White? El que posteriormente, ya en el siglo XX, 1903, 1907, una cosa así, se contacta con una dibujante muy buena, de apellido Coleman, y lanza el tarot que todos conocemos por Rider White. Ustedes se preguntarán por qué Rider. Rider fue la editorial que lo editó. Que lo editó. Entonces, ¿qué hizo?
lo popularizó aún más y le dio un resurgimiento. Y le fue quitando esas capas de misterio, de hermetismo, de cosa esotérica. Y trató de que tuviera un diálogo más coloquial y que llegara de una manera más simple a la gente en general. Voy a hacer una pregunta para las personas que están escuchando el programa y que seguramente van a querer saber. ¿Cómo es que Oscar Cid, de CG Consulta el Tarot, su Instagram y su Facebook también, llega a todos estos conocimientos? ¿Cómo es su formación? Yo sé que has estudiado con escuelas de Barcelona, como que te has especializado y estudiado e interiorizado de todas estas historias tan impactantes, impresionantes y interesantes también, ¿no? Sí, bueno, yo ¿Cómo llega uno exacto, a esto? Exacto, está buena la pregunta. Siempre tuve una curiosidad que me llevaba a todo lo que era el mundo esotérico. Y tal vez filosófico, porque la gran pregunta era ¿y el por qué? ¿Y por qué? Y bueno, a partir del por qué, de esa pregunta, comencé a incursionar en todo este mundo. Y en su principio puse interés en la astrología. Como no me gusta matemáticas y era un tanto complicado, sí, dije, esto ya tanto no me cierra. Pero como la astrología es un brazo, al igual que la numerología, de soporte para el tarot, comencé a incursionar con el tarot. Pero antes estudiaste numerología también. También pasé por numerología, sí. Pero ahora últimamente me dedico pura y exclusivamente al tarot. Sobre todo no a la parte de consulta, cosa que me apasiona y es algo que me gusta realizar, sino que también por esa actitud por ahí de docencia, tal vez me gusta más lo que es la divulgación y la enseñanza del mismo como herramienta. Pero no como herramienta adivinatoria, porque el tarot en definitiva, lamento si decepciona, no es una herramienta adivinatoria. El tarot simplemente es una herramienta que nos conecta con nuestro yo más íntimo y que permite poner en conciencia aquello que tenemos en el subconsciente o en el inconsciente. Por eso siempre digo, cuando hago una lectura, que no lo digo yo, lo dice el tarot, yo simplemente lo interpreto, lo canalizo, y que el tarot es una fotografía, es un aquí y ahora, es una secuencia de tiempo y espacio que el consultante está desenvolviendo y desarrollando en ese preciso momento, no otra cosa, que nos puede perfilar acontecimientos a porvenir, que nos marca cuestiones que han sucedido en el pasado, perfecto, pero se centra en el aquí y ahora y en el presente del consultante. A mí siempre cuando menciono esto me gusta hacer referencia a una forma que encontré yo con la borra del café de explicar el pasado, el presente y el futuro. A mí me gusta decir que nosotros venimos de una situación que nos coloca en este presente, o sea, siempre el foco en el presente. La situación en el presente está dada de la manera en que está dada porque algo nos pasó, venimos con algo, que eso sería el pasado. Y la situación a futuro nos muestra una perspectiva de acuerdo a lo que nosotros podamos acomodar en este presente. Y me da la impresión que en todas las disciplinas se trabaja o se empieza a trabajar desde hace un tiempo atrás y con, creo, bastante efectividad, en lo que está pasando en el presente, en entender de dónde cómo se gestó este presente, digamos, de acuerdo a lo que traíamos, y cómo podemos encararnos hacia el futuro. En todas las disciplinas o en todas las actividades que hagamos hay un marco de realidad que lo da el presente, el cómo estoy, en dónde estoy parado. Vos sabés que yo también hago el tema del coaching con muñecos, que habla con muñecos, bueno, con elementos, porque a veces cuando uno dice con muñecos, claro, piensan que es un juego. Es un juego, que no deja de ser un juego en cuanto a que es una técnica proyectiva. El juego siempre
es una proyección. Vos fíjate que un niño que va a aprender a hacer algo, primero, en su corta edad, primero se lo hace hacer a los muñecos. Por ejemplo, un niño que va a dejar los pañales. Primero, a sus muñecos les habla sobre el dejar los pañales. Primero es como que practica el muñeco, por decirlo de alguna forma. Proyecta una escena que él mismo sabe que va a vivir. Lo que pasa es que los adultos nos olvidamos de eso. Entonces, ya no entramos en un juego de proyecciones. Uh-huh. Y creo que cuando encontramos una persona, un terapeuta o un facilitador, como me gusta llamar, es como que habilita ese espacio de intercambio, de juego, de lenguaje de almas, me gusta también llamar, ¿no? Uh-huh. Y se habilita ese espacio de proyectar algo. Sí, evidentemente, le da plasticidad a la conexión entre dos sujetos, entre el consultante y el tarotista. Yo hago una diferencia siempre. El tarotista es aquel que lee e interpreta el tarot. Hay una nueva expresión ahora que es tarólogo, que es aquel al que se dedica a la parte histórica, científica y de divulgación. Yo estoy en una transición entre uno y otro. Pero sí es muy interesante. Y con respecto a lo que vos decís, es tal así que quien tomó el tarot como una herramienta más para sus estudios psicológicos fue Carl Jung. Y Jung en su teoría al respecto dice que los arquetipos del tarot nos brindan los conceptos y el mapa psicológico del sujeto que lo está consultando. Por eso decimos que nos conecta con nuestro yo interior, ¿verdad? Sí, desde el y estamos hablando de principios del siglo XX, claro, ¿no? 1920 y tanto, década del 20, del 30. La separación entre Freud y Jung se produce precisamente porque Jung habla del alma. Exacto. Cosa exacto. que Freud no tenía en cuenta esta situación interna, esta expresión interna del ser humano, y Jung la empieza a explorar por sus viajes y por sus conocimientos de otros mundos, de otros lugares. Se dice que Jung lo que hace es ponerle alma y espiritualidad al sujeto. Claro. Lo descosifica. Y de ahí es como relaciona los arquetipos famosos de Jung con los arquetipos del tarot. Exacto. Y se va generando. Al punto, disculpa que te interrumpa porque si no me queda en el aire, todos sabemos que los arcanos mayores constan de 22 cartas, 22 naipes. Uno que no se enumera, que es el loco, porque es la libertad absoluta, eso no se negocia, es un ente autónomo, como le digo yo. Si uno hace los 3 septenios que forman las 21 cartas restantes, Jung dice que de la carta 1 a la 11 es la lucha del sujeto con lo externo, con la madre, con el padre, con el abuelo, con el mundo que lo rodea, con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que es exterior a él. De la carta 11 a la 22 que cierra, que es la del mundo, es la lucha consigo mismo, porque es donde se labra y donde comienza a forjarse con las herramientas que va adquiriendo su camino de vida. Y el tarot, en definitiva, si desplegamos las 22 cartas, esos 3 septenios, es el camino de vida. Es desde el inicio con el mago en el nacimiento hasta el mundo que cierra, pero cierra para volver a iniciar, porque la imagen del mundo, si quieren luego les muestro la carta, simboliza como un huevo, o sea que es inicio y fin. No, muy interesante, muy interesante. Y esto también tiene relación con que a partir de estas primeras ideas, como yo siempre digo, a mí me encanta, como a Oscar, que también sé que le gusta mucho, ir como al origen de las cosas, ¿no? Como ir desde acá, desde lo que veo acá, a ver cómo empezó todo esto, ¿no? Como hacer esa retrospectiva. Y entonces hay siempre una idea original. Y de esa idea original hay gente que estudia, que se dedica a la investigación, a relacionar, y va encontrando como una nueva forma, una nueva teoría. Es decir, no invalidamos nada, porque a veces,
por ejemplo, me dicen, pero vos lees la borra de café distinto. Y sí, porque vivo en un tiempo distinto, he aprendido un montón de cosas que he podido integrar a la lectura de la borra del café, lo mismo que las personas vamos integrando de acuerdo a los conocimientos que vamos teniendo. Entonces, esta integración es lo que hace que vuelvan a salir como temas nuevos para tratar, cosas nuevas, visiones, perspectivas nuevas. Sí me va a gustar que mostres la carta del mundo, si la querés buscar, sí, así la no. mostramos ahí en tu cámara esta, que no. la podemos mostrar. Y de paso voy a aprovechar para saludar a todas las personas que nos están siguiendo por Instagram y decirles que pueden continuar también con el programa desde onradio.ar, www.onradio.ar, que de ahí está saliendo también en vivo. Y desde ahí nos pueden seguir y luego también lo van a encontrar grabado, por si lo comentan con alguien, lo encuentran grabado en el canal de YouTube Cristina Papazian. Ahí está la carta del mundo. Ahí figura. Estas cartas son muy lindas, porque sí, ahora hay un montón de cartas de diseños hermosos. Esta es una versión Art Deco que la adquirí no hace mucho tiempo en uno de los museos del tarot. En este caso, la Casa Central, que está en Barcelona. Tienen sucursal también en Madrid. Me gustaría que muestres sí, atrás el reverso de la carta, que tiene como un árbol tan hermoso. Sí, sí. Es y aparte, muy interesante. No sé, espera que lo voy a mostrar también por acá. Vale. Para mostrar bien que es una carta Art Deco. Porque Art Deco tiene esos elementos dorados, ¿no? Supongo. Exacto. Y esas figuras tan... Una estética muy del principio del siglo XX. Que estas me encanta porque como tienen el árbol, viste, que a mí me encanta. Sí. Son muy lindas. Sí, están muy bonitas. Y la carta del mundo, entonces, explícanos un poquito. Bueno, la carta del mundo. Bueno, como pueden apreciar, es una mujer esbelta en su juventud. Tiene los 4 elementos representados por animales: águila, león, aire, fuego, y un caprino, y el otro que representa el agua, o sea, la tierra y el agua. Como una corona de laureles, que en realidad a simple vista es una corona, parece, pero en realidad es un huevo místico que nos indica el inicio y el final de una situación. Es como una carta totalizadora. Subjetivamente sostengo que es la carta más positiva y la mejor carta que le puede salir a un consultante en una lectura. Y estos cuatro elementos sí, que tienen las puntas. Bueno, es para darle redondez y totalidad precisamente a lo que es el mundo, que está compuesto por los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y también como que yo a veces lo interpreto como que tenés que pasar por todo eso para totalizarte. También está reflejado, muy bueno, que hace analogía con la carta número 10, que es la del Rueda de la Fortuna. Ah, correcto, claro. ¿Sí? Que tiene que pasar por distintos estadios. Exacto. O sea, pasa por cada uno, inexorablemente se pasa por cada uno de los estadios. Si quieren, luego les puedo mostrar la carta de la Rueda de la Fortuna. Sí, podés buscarla ahí para que la veamos. Mira, en similitud. Justo está aquí. Esta es la Rueda de la Fortuna. Cartas en el tarot que no solo, no sé dónde, aquí, acá, ahí estamos, perfecto, no sé si hace brillo, ahora te la paso si la puedes ver. Tiene una rueda, como si fuera una ruleta, y 4 elementos, como saltimbanquis. O sea que hay que pasar por estos 4 elementos inexorablemente en la vida. Se pasa por esos estadios, de exaltación, de bajón, de plenitud. Es muy interesante carta. A mí me gustaría sí, que nosotros en el programa de hoy hiciéramos como una tirada, o no sé cómo llamarlo, sí, en algo que pueda ser interpretado como para todos, no particularmente para una persona. ¿Se puede hacer eso? Podemos hacerlo impersonal, sí. Podemos pedir de repente a nuestro oráculo, en este caso el tarot, que es lo que vamos a consultar, podemos pedir que nos sugiera, que nos predisponga psicológicamente a una situación. ¿Qué nos va a marcar el tarot con esta triada que haremos en su momento? ¿Por dónde va la cosa? Si es en lo afectivo, si es en lo laboral, si es en lo personal.
pero impersonal. Impersonal. En general. Es como una sugerencia, un consejo que se le pide. Se mezcla, se baraja, se extraen 3 cartas a libre albedrío y se interpretan esas 3 cartas. Bueno, nosotros le vamos a pedir a Santino, previamente a hacer esto, que hagamos un breve cortecito con un poco de música, así va decantando todo esto que estamos conversando. Mientras tanto yo lo sigo acá, les voy a hacer un comentario por Instagram sobre el taller que vamos a hacer el próximo día 10 de agosto. Les voy contando algo por ahí mientras vamos con un poco de música y volvemos para ver qué nos van a decir las cartas del tarot. Igual yo también hoy traje mis cartas del oráculo. Ah, qué bien. A ver, pues capaz que yo confío en que esto puede como tener como una unión. ¿Cómo no? Creo que puede pasar eso. Bueno, Santino, ahí vamos entonces con un poquito de música para reflexionar. Ahí vamos. Ok, bueno, hoy te traje, viste que al pasar hablamos de lo que era, por qué la incursión en la mancia, por qué hablamos un poco de intuición. Yo con los cursos que dicto, sobre todo en el nivel inicial, siempre comento que para interpretar y acceder a un grado considerable dentro del tarot, hay que recostarse en 3 herramientas: en la sensación, en la percepción y en la intuición. La intuición no deja de ser un resultante de las 2 anteriores.
lo primero que se tiene uno, y a nivel inconsciente, porque entra en juegos todos los sentidos, pero no la razón, es la sensación. De hecho, a ciertos consultantes le pregunto, a vos, antes de yo hacerte la devolución, ¿qué te sucede con esta carta? O sea, de estas cartas que elegiste, que de definitiva es el mapa que te estás dibujando, ¿qué te parece? Y sorpresivamente muchas veces coinciden con lo que uno después luego canaliza o lee. Eso me parece muy revelador para el consultante, sobre todo. El primer taller que yo hice hace muchos años atrás se llamó Tengo un mundo de sensaciones. Mira. O sea, estaba apoyado en el título, bueno, en la canción de Sandro, ¿no? Pero realmente las personas tenemos un mundo de sensaciones porque las sensaciones nacen desde los 5 sentidos. Entonces necesitamos los 5 sentidos para tener una sensación que luego se va a transformar, como bien lo dijo Oscar, en una percepción. Una percepción, que juntos dan como resultado la intuición. Exactamente. Que es la única parte de las 3 patas de este triángulo, o trípode mejor dicho, porque hablamos de 3 patas, que se puede cultivar, puede evolucionar y se puede sofisticar. La intuición. De hecho, hay cursos que así lo hacen. Entrenan, que así lo hacen. Bueno, sí, antes había, antiguamente no tan antiguo cuando yo era joven, había... Antes de ayer, hace muy poco tiempo, había una escuela de parapsicología, o sea, se estudiaba parapsicología en la universidad, vamos a empezar por ahí. Seguro. Que después devino en otras cuestiones y no sé si existen ahora, pero había universidades donde dictaban los cursos de parapsicología. Y de hecho la señora que leía La borra de café, Araxi Boyajian, era parapsicóloga, pero bueno, mucho no lo decía porque en aquella época como que era raro. Era raro. Bueno, era muy oculto. Creo que también parapsicólogos eran, por ejemplo, Tuzam y todas personas que, bueno, por ahí conocíamos, pero que, bueno, no había que decir mucho, ¿viste? Había que ver qué hacía y ya está, nada más. Bueno, nos vamos a las cartas estas que trajiste, que son las de las sensaciones. Entonces. Hoy traje el tarot de las sensaciones. Fíjense, las voy a mostrar por acá. Fíjense qué bonitas que son, sobre todo el acabado. Y lo que me gusta que en base al Rider White toma como impronta la filosofía del Rider White, pero se atreve a un solo color, mientras que el Rider White tiene varias, y estas son monocromáticas en su cielo. Su cielo, por supuesto, es la parte de arriba de las cartas. ¿Me das una pero para, como era, sí, la por favor. Mostrar acá? A ver cuál agarro. El sol agarré. Mira. Qué lindo. Mira qué bueno. Claro, son están como, muy buenas, muy buenas. Mira, me da como más... Son más empáticas. Inocentes, sí. Son más empáticas, tienen un poco de cosa naif. Menos sofisticadas. Menos que sofisticadas. Por ahí que por las, Porque volvemos a lo mismo. Principio, ahora vamos a ver muy bien esa observación que has hecho. ¿Por qué es esto? Porque la autora de estas cartas, tanto del diseño como de su composición de los arcanos, es María del Mar Torchi Casals. ¿Quién es María del Mar Torchi Casals? Es, junto con su mamá en la década de los 80, comenzó con la divulgación y la interpretación del tarot. Y en los años 2000 crearon la primera escuela en Barcelona del tarot y astrología. Escola Mariló Casal, en honor a su señora madre, donde yo hice cursos e intervine en algunos congresos. Y de hecho, de casualidad, aquí lo conseguí en Buenos Aires y lo compré, porque este es un tarot muy reciente, es del año 2021 su primera edición, o sea que es bastante nuevo y muy bonito, por cierto. Bueno, cuando dispongas... Sí, antes te quería hacer otra pregunta, porque veo a veces como cuando uno va a una librería especializada en cosas esotéricas o alternativas, que hay como un montón de tarots con un montón de diseños. Inclusive hay algunos que particularmente no me gustan, pero esto ya es una cuestión personal, que tienen que ver con estas cuestiones medios dark, medio como así, como ¿cómo se hace eso? Cada autor interpreta esas cartas con
con un Exactamente, exactamente. Yo parto de la base que a mí no me gustan. O sea, clarito y las cosas como son. Algunos sé que va a incomodar, pero realmente no me gustan. ¿Por qué? Porque si bien respetan algunas de las filosofías, tanto del tarot de Marsella como el del Rider Waite o el del egipcio que no hablamos, Sí. que en su reverso trae el ojo de Horus, pero con toda connotación egipcia, tipos jeroglíficos, son los arcanos y tal, es como una expresión libre. Entonces, ¿qué sucede? Tomando un poco de cada, confeccionan un diseño y lo mandan a imprimir y editar. Sí, eso sucede, sí, es Claro, a gusto del que lo interpreta. Claro, porque también mi mamá, siempre lo repito en todos los programas, pero mi mamá siempre decía, no hay que marear a las cartas. Entonces es como que me parece que como la idea del tarot se marea un poco con tanta... No estoy hablando de mantener, por ejemplo, una estética distinta, un poco más actualizada, a cambiarle mucho todo. Y es como que distorsiona, ¿no? Desvirtúa el espíritu filosófico del arquetipo. Bueno, nos vamos a ir si se quiere, a la tirada que nos va a hacer CG Consulta el Tarot. Y bueno, ¿cuál sería como la pregunta que estamos haciendo? ¿O qué es lo que vamos a queremos saber? Formula la voz. Bueno, a mí impersonal, ¿verdad? Me gustaría como poder brindar una orientación de qué etapa estamos transitando, digamos, ¿qué estaríamos transitando? ¿A qué le tendríamos que prestar atención en estos próximos días? ¿Se entiende eso? Vamos a consultar a nuestro oráculo, querido tarot. En este Por caso, supuesto, cada uno toma lo que le viene, ¿no? Lo que le viene bien. Sensaciones. Vamos a ver, no sé si acá se dará bien. Vamos a desparramar. Vas a sacar 3, mantén el orden. Por ahí se ve mejor ahí en el Instagram, sí. Saca 3, respetales el orden. Yo recojo el resto. Por esta y me voy a ir por esta porque quiso salir. Perfecto, muy bien. No, está bien. Gracias. Bueno, mira, podemos hablar, nos salió la fuerza, la torre y el ermitaño. Esto podemos canalizarlo y traspolarlo a nuestro momento social. Podemos hablar de nuestra sociedad, de los que nos atañe a todos como sociedad, ¿no? Como componentes, como ciudadanos de una nación. La fuerza nos pide que nos prevalezca el sentido común, que tratemos de ser coherente entre lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que proyectamos. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, tanto local como general. La torre nos habla de desinteligencias, de conflictos, de catástrofes ambientales. Bueno, es un poco todo lo que estamos viviendo. ¿A qué nos lleva esto? Que el ermitaño, en su rol de... el ermitaño nos representa un poco al dios Crono, ¿no? Al dios del tiempo. ¿Qué nos pide? Y bueno, que saquemos lo mejor de nosotros, pero no desde el conocimiento simplemente. Que saquemos lo mejor de nosotros en este tránsito de nuestras experiencias. Un poco como un ejemplo doméstico. ¿Se te pasó de sal la comida o exacerbaste el condimento? Bueno, no lo vuelvas a hacer. O sea, ¿qué nos pide el ermitaño? Con su farolito ahí tan simbólico. Eso, el farolito. Perfecto. ¿Qué simboliza eso? Y el farolito nos simboliza el entorno de un camino, que es el camino de la vida, de un anciano, que es toda la experiencia que llevamos, y de nuestro entorno más cercano es el farolito. O sea, nos habla de nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos pide? Que todos lo gestionemos a conciencia y con sentido común, como nos los está reforzando la fuerza. Son 3 cartas muy distintas
de muy distinto valor energético, pero que en sí, combinadas, nos hablan de una manera muy, muy nítida y diáfana de nuestro acontecer diario. Por supuesto que esto tiene un lapso perentorio. Podemos hablar aquí, yo diría que no tan solo una semana, sino tal vez es una interpretación para un mes más o menos. Y vamos a estar así con altifajos, con conflictos, con desinteligencia, con poco diálogo y a expensas de muchos movimientos climáticos, mucha movida a nivel atmosférica y climática. Y la torre también no podría estar expresando en general, además de lo atmosférico, cambios como cosas que terminan para volver a empezar. Totalmente, nos habla de las instituciones, de revuelos en instituciones, de replanteos, pero las cartas que las acompañan no sostienen ese primer mensaje, que sería lo que vos planteás muy acertadamente. Y otra cosa que siempre me gusta para preguntar de la carta de la fuerza es esa... ¿Hay una lucha en la carta de la fuerza? Sí, claro que sí. Hay una lucha. ¿Y en qué consiste la lucha? En España a esto tiene como un dicho, que es tener mano izquierda, o sea, tener cautela, templar, o sea, llamarse a sosiego. ¿Y qué nos indica? Si ustedes ven, aquí hay una mujer que está sosteniéndole la mandíbula y que hace fuerza con su mano izquierda. ¿Cuál es la simbología de este arquetipo? ¿Qué nos está diciendo? Que hay que aplicar habilidad e inteligencia emocional. No nos podemos dejar llevar por el acontecimiento, por el aquí y ahora. ¿Se entiende? Ese símbolo en la cabeza, que si bien es un sombrero y fijamos más la atención, es un signo del infinito, un 8 recostado, nos habla de amplitud mental, de a cada situación encontrarle la vuelta, y cómo la inteligencia, en sus aspectos, en este caso emocional, domina la bestia. La bestia, que es, en este caso representado por un león, que vendría a ser la simbología de todo aquello que nos es adverso. Esa sería la... O sea, como hay una pequeña lucha. Sucinta, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Y por ejemplo, cuando las personas vienen a la consulta, en general, ¿qué es lo que pregunta la gente? Bueno, o voy a hacerlo al revés. ¿Por qué la gente pregunta por cuestiones afectivas? Porque estamos en un mundo que tiende cada vez al individualismo, y tal vez lo que más surge y se pone en conciencia es la carencia afectiva. No solamente de pareja, sino la carencia afectiva en general, la falta de... no de empatía tampoco, porque uno puede ser empático a través de un medio, de hecho lo estamos haciendo a través de las redes sociales, sino lo que tiene que ver con el otro, con el ser humano, con el prójimo. Eso, esa carencia, ese contacto cercano. Claro, a mí me parece que hemos perdido, los humanos, mirá, ya nos ponemos a filosofar sobre otras cosas, pero bueno, el programa... Sí, todo tiene que ver con todo. Algo más. Amerita. Cafeomancia, un arte milenario y algo más. Me voy a ir a algo más. Pareciera que al haber perdido tanto contacto amistoso, cercano, de charla... Porque viste que los argentinos, voy a hablar de los argentinos, aunque también los españoles, el encontrarte con el cafelito después del trabajo, esas cosas como que se fueron perdiendo un poco. Ya la gente casi como que no cuenta las cosas que le pasan lo íntimo. Cuentan cosas que podemos contar y hablar y contar, y que yo hice, y que vos fuiste, que esto y que lo otro, y miramos al otro, pero no nos miramos adentro y compartimos lo de adentro con otro que comparta lo de adentro, digamos. Bueno. Y ahí creo que por eso vienen un poco también a ver si pueden encontrar como esas respuestas en un punto, ¿no? Exacto, y excelente el planteo. Precisamente debido a esa introspección, ese insight, ¿no? La gente recurre a estas herramientas, que son los oráculos,
para poder, lo que hablamos en el transcurso del programa, para poder exteriorizar, para poder poner en conciencia aquello que tenemos desde la boca del estómago y no nos atrevemos a sacarlo. Por eso, reafirmo que, en este caso, este oráculo, el tarot, no solo es una herramienta predictiva, es una herramienta para conectarnos con nuestro yo más interior. Por eso existe el tarot psicológico, existe el tarot evolutivo, hay infinidades de tarots. No solamente el predictivo. El sistémico, transgeneracional, que nos habla todo lo que son las constelaciones, cómo juegan nuestros antepasados, cada uno de nuestras generaciones que nos precedieron. Muy interesante. Interesantísimo. No voy a hacer la publicidad, las tiradas de tarot con sistémico de Oscar realmente son interesantes. Sí, suelen interesantes. Estar buenas. Nos vamos a ir, Santino, a un poquitito de música. Por ahí tengo un spot también de paso. Y volvemos en un minutito para hacer nuestro final con el oráculo de Cafeomancia. A ver qué sale de acá también, Algo va a salir. Ahí ya volvemos. Viví la experiencia de este arte milenario. Los símbolos son la expresión del inconsciente y están en tu taza para darte el mensaje que estás esperando. Lecturas individuales, talleres de exploración de símbolos, eventos y cursos de formación. Facilitadora Cristina Inés Papacián. Instagram @Borra del Café Lectura. WhatsApp 11 406 78999. Bueno, aquí estamos entonces. Ahora nos vamos de carta en carta. Estamos nosotros. De carta en carta. Qué mí placer. Me encanta, Qué me placer. encanta. La semana que viene voy a traer algunos otros que tengo oráculos muy lindos, interesantes. Y mira, una cosa que voy a decir ahora porque no me quería olvidar, que un tarot, que precisamente me lo regalaste vos, el tarot mítico, es realmente un tarot de aprendizaje total, el tarot de la mitología griega, donde relaciona todos los arcanos con la mitología griega y es realmente de un acopio de saberes impresionante, buenísimo. Bueno, acabamos entonces con un mensaje que en este caso
va para todos hoy, no va para algunos, que a veces la semana pasada dije para algunos particular. Esta vez va para todos porque ya no vamos a tener más tiempo. Así que bueno, vos vas a elegir la cartita. Voy a tener el honor de y sacar ya una que carta. vos elegís, Buenísimo. yo elegí para vos elegís para mí. Así. Buenísimo. Muy bien. Requiere de anteojos y dice, salió una copa, acá la muestro. Este es un oráculo que realicé con mucho amor, con mensajes realmente canalizados y que por supuesto está disponible. Dice el mensaje que nos da la copa en la taza de café. Todo lo que desea conseguir está al alcance de la mano. Hay que evitar la trampa de la comodidad y el temor. El beneficio será propio, sin embargo, alcanzará a otras personas. Energías superiores invitan a celebrar. Esta carta de la copa, que tiene un mensaje muy lindo, muy bello, muy reflexivo también. Muy reflexivo, porque esto intentamos hacer con este oráculo. Si yo veo una copa en una taza de café, lo primero que voy a pensar es en celebrar, en que hay que celebrar algo, ¿no es cierto? Siempre y cuando la copa esté bien y no veamos un vaso roto, una copa rota, en fin, lo que sea. Fíjense cómo el elemento simbólico nos habla de tomar algo con la mano, de tomar lo propio, tomar la propia copa y evitar la trampa de la comodidad y del temor a tomarla. Viste que vos podés estar en una reunión y decís, ¿agarro o no agarro? Entonces, como que eso está reflejado en un símbolo, en la copa. Y también el beneficio es propio, el que bebe de la copa es uno. Y, sin embargo, cuando uno brinda, también alcanza a otras personas. Es amplio, amplísimo el significado de cada elemento que tiene el oráculo de Cafeomancia y el libro, que es de donde también están los símbolos. Aprecio un montón, estudio un montón y me encanta darle vuelta a los símbolos al derecho y al revés, sí, porque he encontrado que tienen mensajes para todos. Los mensajes pum para arriba y los mensajes cuando estás para abajo. Exacto. Si me permitís un sí, segundo hacer una analogía. Esa carta combina sí, eso iba a decir también, precisamente con la primer carta que saqueamos, ya la guardé pero la gente la recuerda porque tiene memoria visual, combina y amalgama con la fuerza, porque el beneficio no es propio, sino que al beneficiarte vos estás modificando el entorno y es salir un poco de la zona de confort, porque ante el león lo primero que puede hacer la mujer es tirarse para atrás, y sin embargo no. Y otra cosa que también lo relacioné cuando la saqué es como esta cuestión de evitar la trampa de la comodidad y de tomarlo para uno como en el ermitaño iluminás este espacio. Claro, es limitado. Entonces, no se lo permite. Esto me encantó encontrar estos puntos de coincidencia, porque estos mensajes, más allá de un mensaje, salió la copa, qué bien, es un mensaje reflexivo. Para lo que tienen que servir estos mensajes siempre es para invitarnos a la reflexión. Y así nos vamos con otro programa realizado aquí por On Radio, que agradecemos a Santino en la operación técnica, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves. No se olviden de anotarse para el taller del día domingo 10 de agosto, que faltan pocos días. No se olviden de poner en el Instagram a @CG Consulta el Tarot de Oscar Cid. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Oscar, a vos por la convocatoria. Muchas gracias, y amigo querido. Un saludo arcano para tus seguidores y oyentes. Bueno, muchas gracias. A vos. Chau, hasta la próxima.